Bueno, ahora sí estamos grabando. Buenas noches a todos. Vamos a este tema de Eros y Psique. Quiero hacerles una pequeña introducción, pero quiero compartir nuestra diapositiva. Ya. Ok, el mito de Eros y Psique. Había mencionado, ya apenas como dato curioso, sí que que tú ya habías buscado, Ivonne. ¿Por qué siempre se les representa así? Eros es un dios, es el hijo de Afrodita, él representa el amor, representa el impulso sexual también, y es él cuya figura, con el paso del tiempo, él no tiene mucha mitología, pero con el paso del tiempo, de esta figura, de este dios Eros, que es un adulto, es un joven adulto, nace la figura del Cupido, que esa es una estilización, es una licencia artística que se dieron pues a lo largo de las corrientes ilustrativas, ¿no? Y generaron una figura de un pequeño niño rechonchudo con sus alitas y su flecha, pero su forma original es Eros, el adulto, ¿no? Y Psique es una muchacha, una mortal. Psique, como etimología, eh, se refiere o hace referencia al soplo de vida, a ese aliento que uno exhala cuando va a fallecer, a la energía misma cuando uno respira, ¿no? A la energía, a la vitalidad que tenemos. A eso hace referencia etimológica su nombre. Sin embargo, en el griego antiguo, psique o psique en griego significa dos cosas bien curiosas. Significa el alma como al mismo tiempo significa mariposa. Por eso es que siempre es representada esta muchacha tan bella con alas de mariposa. Ella era una mortal, bella y pura, pero el nombre tiene un significado especial y es porque ella representa en sí el alma humana que tiene que pasar por todo un proceso de transformación para tornarse inmortal. La oruga que se torna mariposa, así como nuestra alma tiene que pasar por tantas pruebas a lo largo de tantas encarnaciones y tantas futuras iniciaciones para transformarse en algo mucho mayor, mañana más tarde, ¿no? Entonces, esta es la primera imagen que les traigo. Ahora vamos a la segunda. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Quiero leerles un pequeñísimo texto que es esta introducción. El viaje de Psique, el mapa del alma. Caros legionarios azules, sean bienvenidos a este encuentro de misterios. Hoy no venimos a escuchar una simple leyenda de la antigua Grecia. Hoy venimos a mirar un espejo. El mito de Eros y Psique es en realidad el mapa de nuestra propia existencia. Todos nosotros somos Psique, un alma que en su búsqueda de amor y plenitud a menudo se pierde en los laberintos de la mente, la duda y el intelecto. A través de esta historia vamos a descubrir por qué el alma debe atravesar un calvario, entre comillas, de pruebas antes de alcanzar la inmortalidad. Entenderemos que nuestras crisis, nuestros problemas, no son castigos de la vida, sino trabajos de purificación necesarios para que nuestra mente humana, a veces fría y analítica, pueda finalmente unirse con el Espíritu Divino en lo que los sabios llaman el matrimonio místico. Preparen su corazón, legionarios, porque el viaje de Psique es el viaje de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, hacia la luz. Esta introducción, básicamente en tres puntos. Como había explicado, Psique nos representa a todos nosotros, a través de las muchas peripecias en muchas encarnaciones para alcanzar la inmortalidad del alma. La crisis como purificación, las muchas encarnaciones, los karmas pesados que pasamos para avanzar y entender que en vez de algo negativo son procesos de mejoría y evolución. Y el matrimonio místico, ese momento maravilloso, mañana más tarde, porque aún estamos en el camino espiritual, en que se una nuestra mente humana, nuestra mente superior con el espíritu divino. Entonces, ahí en la figura pueden ver nuevamente, muy inspiradora, una figura alusiva a Sikh.
con sus alas de mariposa. Por eso es que en las imágenes que vamos a ver en adelante, muchas veces ella aparece con esas alas de mariposa por la representación de esta figura de transformación. ¿Ok? Ahora, el segundo punto sería la escucha del mito. Les voy a poner este video, escúchenlo con mucha atención. Ya es más o menos unos 15 minutos. ¿Por qué? Porque va a narrar el mito entero. ¿Ok? Vamos a escuchar el mito entero, pero hoy vamos a enfocarnos en la parte esotérica, más adelante en analizar la primera parte del mito. ¿Ya? Ya en la segunda reunión vamos a hacer una recapitulación y ver con detalle la segunda parte. Pero para entender el mito es importante escucharlo todo. ¿Ok? Voy a pausar aquí y voy a abrir el YouTube. Ya lo tengo aquí pronto y vamos a escucharlo. Me dicen si lo oyen sin problemas. Share YouTube. ¿Lo están viendo? ¿Sí? A ver, me dicen si la escuchan. Entre los relatos más antiguos que Sí, resultan se de los escucha. ataques de Grecia hasta los... Ya. Es porque está con la velocidad también acelerada. Ya le ponía para... Si puedes, aumentar un poco volumen. Le voy a aumentar. A ver, me dicen, pues. Corazones enamorados de hoy. Hay entre los relatos más Está antiguos bien. que suenan desde los altares de Grecia hasta los corazones enamorados de hoy. Hay una historia que habla de belleza, de un deseo que desafía a los dioses y del viaje de un alma en busca del amor verdadero. Es una historia donde la confianza es puesta a prueba. El destino es trazado por los dioses y cada elección puede costarlo todo. Esta es la leyenda de Psique y Eros. Un relato donde la belleza se transforma en una epopeya de amor, fe y redención. Psique era la menor de las tres hijas de un poderoso rey de un próspero reino, situado entre verdes valles y templos blancos dedicados a los dioses. Desde pequeña, su belleza era tan sublime que encantaba incluso a los ojos más endurecidos. Su piel era clara como el alabastro, su cabello caía como seda oscura por la espalda, y sus ojos brillaban con una luz que parecía contener la esencia misma del éter. Sus hermanas, aunque bellas, la observaban con ojos cargados de envidia. Ellas, adornadas con joyas y finos tejidos, siempre eran eclipsadas por la simple presencia de Psique, cuya sola aparición hacía que multitudes se arrodillaran como si estuvieran ante una diosa. Con el paso de los años, la fama de su belleza creció como fuego en campo seco. Sacerdotes y devotos comenzaron a abandonar los templos de Afrodita, y los cánticos que antes se entonaban a la diosa del amor ahora resonaban en honor a Psique. Se esculpieron estatuas con el rostro de la princesa y altares fueron adornados con flores en su nombre. Esto, por supuesto, llegó a oídos de la verdadera diosa del amor, Afrodita, quien desde la inmensidad del Olimpo observaba con creciente disgusto ese culto que le era robado. Afrodita, dominada por la furia, convocó a su hijo Eros. Eros, el dios del deseo, un joven de belleza abrumadora, con ojos dorados como el sol y alas de plumas suaves como las nubes, apareció con su arco resplandeciente y sus flechas doradas que despertaban pasiones incontrolables. La diosa le ordenó usar sus poderes para castigar a esa mortal insolente. Que sí que se enamorara perdidamente de algo monstruoso, algo tan vil y repulsivo que su belleza se convirtiera en una maldición. Eros, con una sonrisa burlona, aceptó la tarea. Cuando descendió al mundo de los mortales, Eros se acercó sigilosamente al cuarto de Psique, donde la joven dormía con la serenidad de los justos. La luz de la luna se deslizaba por la ventana, posándose sobre su rostro como un velo plateado. Eros se detuvo. Por primera vez, su corazón vaciló. La perfección de esa mortal no era solo física, había una pureza en su expresión que tocaba algo profundo dentro de él. Cuando tensó el arco y preparó la flecha encantada, sus manos temblaron. Se inclinó para tocarla y, en un descuido trágico, se hirió a sí mismo con su propia flecha. Fue en ese instante que Eros se condenó. Sintió el fuego del deseo consumir su pecho. Psique, que dormía sin saber lo que ocurría a su alrededor, ahora era amada por un dios que no podía revelarse,
que había sido enviado para destruirla y que, en cambio, se había convertido en su prisionero. Eros, incapaz de cumplir la orden de su madre, desapareció esa noche, pero no sin dejar una marca invisible en el destino de la joven. Desde ese momento, ningún hombre tuvo el valor de pedirla en matrimonio. Incluso los príncipes más audaces, al ver a Psique, sentían un miedo irracional, una sensación de que ella no les pertenecía, de que algo invisible los alejaba. Psique observaba cómo sus hermanas se casaban, seguían con sus vidas, mientras ella permanecía sola, aunque rodeada de adoración. El rey, inquieto por el destino de su hija, decidió buscar respuestas. Viajó hasta el oráculo de Delfos, donde los vientos de la profecía soplaban desde las entrañas de la tierra. Cuando se arrodilló ante la pitonisa, recibió una revelación sombría. La voz de Apolo, resonando a través de ella, dijo que sí que no se uniría a un mortal, que su belleza había despertado la ira de un dios, y que su destino era unirse a una criatura poderosa, temida incluso por los inmortales. Ordenó que la joven fuera llevada a la cima de una montaña, vestida con ropas nupciales, para ser entregada a un ser monstruoso e invisible que la esperaba en silencio. Desolado, el rey regresó al palacio. Contó a su esposa, a sus hijas y al pueblo lo que le había sido revelado. Psique, al escuchar su destino, lloró, pero no se resistió. Dijo que si esa era la voluntad de los dioses, entonces obedecería. Sus hermanas, al observar la escena, intentaron ocultar la satisfacción de verla finalmente caer de su pedestal. Las criadas vistieron a Psique con un manto blanco, colocaron una corona de flores en su cabeza y la prepararon como si fuera una novia camino al altar. Sin embargo, los ojos de todos estaban llenos de lágrimas. No había fiesta. No había música. Solo el silencio fúnebre de un pueblo que sentía que perdía a su hija más preciada a un destino cruel. La joven caminó sola hasta la cima del acantilado, bajo un cielo cubierto de nubes pesadas. El viento desgarraba su velo en tiras que danzaban en el aire. Ella se mantuvo firme. Cuando llegó al borde del abismo, cerró los ojos y esperó lo desconocido. Céfiro, el viento del oeste, sopló suavemente y la envolvió como un manto invisible. Sí que entonces fue llevada por los aires hacia su destino. Cuando Céfiro la depositó suavemente sobre la hierba mullida de un valle escondido, sí que abrió los ojos y se encontró con algo que jamás podría haber imaginado. Ante ella se alzaba un palacio magnífico, con columnas relucientes como oro fundido, puertas de mármol y jardines donde florecían plantas nunca antes vistas por ojos mortales. Al principio, dudó. No parecía habitar alma alguna en aquel lugar, y sin embargo, el ambiente era acogedor, casi mágico. Al cruzar los portones, voces invisibles le dieron la bienvenida. Aquellas voces la guiaban con dulzura. Todo allí parecía haber sido creado para complacerla, como si aquel paraíso hubiera sido reservado únicamente para ella. Cuando cayó la noche, él llegó. Sí que no vio su entrada, solo sintió su presencia. Acostado a su lado, él la envolvió con una voz serena y profunda, diciendo que era su esposo, aquel a quien los dioses le habían destinado. Le dijo que la amaba, pero que había una sola condición: jamás podría ver su rostro. Psique, cautivada por el misterio de aquella presencia tan afectuosa y respetuosa, aceptó. En las noches que siguieron, él venía a ella, y el amor que compartían era intenso y profundo, como si sus almas se entrelazaran sin necesidad de miradas ni nombres. Con el tiempo, sí que comenzó a vivir entre la felicidad y la duda. Amaba a ese ser invisible con todo su corazón, pero no podía evitar el deseo de conocer su rostro. Su soledad durante los días acrecentaba el vacío, y empezó a extrañar a sus hermanas. Entonces pidió verlas. Su amante dudó. Le dijo que nada bueno vendría de su presencia, pues sus corazones estaban llenos de envidia. Pero sí que insistió con ternura, diciendo que necesitaba compartir su felicidad con su familia. Eros, vencido por el amor que sentía, cedió. Céfiro una vez más sopló sobre los campos y trajo a las hermanas de Psique hasta el palacio. Cuando llegaron, quedaron deslumbradas por la grandiosidad del lugar. Psique, inocente, les contó sobre su amante invisible, sobre las noches de pasión y la promesa de nunca ver su rostro. Las hermanas se miraron y pronto sembraron la duda. Dijeron que aquello era extraño, peligroso.
Una de ellas afirmó que el motivo por el cual él no quería ser visto era claro, sí que se había casado con una criatura horrenda, tal vez un monstruo. La otra añadió que la belleza de Psique había sido maldita, y que quizás todo aquello no era más que una cruel ilusión. Perturbada, Psique intentó alejar aquellos pensamientos, pero esa noche, cuando Eros se acostó a su lado y la besó con delicadeza, ella ya no era la misma. Esperó a que él cayera en un sueño profundo. Con las manos temblorosas, encendió una pequeña lámpara de aceite. Se acercó al lecho con lentitud, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando la luz reveló el cuerpo de su amante, contuvo la respiración. No había monstruo alguno allí, sino el ser más hermoso que sus ojos jamás habían contemplado. De sus espaldas nacían alas de plumas doradas, su rostro era sereno, divino, como una escultura viva. Era Eros, el dios del amor. Pero en ese preciso instante, una gota de aceite caliente resbaló de la lámpara y cayó sobre el hombro de Eros, quien despertó de un salto. La miró, herido y decepcionado. Le dijo que había confiado en ella, que la amaba por encima de todas las cosas, pero que su amor ahora había sido herido por la duda. Sí que intentó tocarlo, suplicando perdón, pero Eros retrocedió. Le dijo que ya no podía permanecer allí. Sus alas se abrieron, con un batir veloz, se elevó en el cielo nocturno y desapareció en la oscuridad. Sus hermanas, al saber que el esposo de Psique la había repudiado, se arrojaron al precipicio con la esperanza de ser llevadas al palacio y tener una oportunidad con él. Pero Céfiro no las recogió, dejándolas caer al abismo. Psique entonces se dirigió al templo de la diosa Deméter, donde comenzó a ayudar en las tareas diarias, siempre pensativa, con el corazón desgarrado por la pérdida de su amor y por las consecuencias de sus actos. La diosa Deméter, conmovida por el sufrimiento de la joven, decidió aconsejarla. Le dijo que fuera al templo de la diosa Afrodita y se ofreciera con humildad y sumisión, para calmar la ira de la diosa del amor. Tal vez, le dijo, así lograría recuperar a su amado. Con el corazón hecho pedazos y el alma consumida por la culpa, sí que llegó a las puertas del templo de Afrodita, la diosa del amor, quien la esperaba con ojos ardientes de desprecio. Vestida con túnicas flameantes y adornada con joyas que parecían contener el brillo de las estrellas, Afrodita la recibió con una sonrisa amarga y cruel. Sus ojos recorrían a Psique como quien examina a una enemiga vencida, y su voz, aunque suave, estaba impregnada de veneno al decir que por fin la pequeña ladrona de cultos regresaba para arrastrarse ante la verdadera diosa. Psique se arrodilló y declaró que aceptaba cualquier humillación, cualquier tarea, cualquier dolor, si al final podía demostrar que su amor por Eros era sincero. Afrodita rió. Dijo que sí que no merecía compasión, pero que si deseaba tanto probar su valor, tendría que someterse a 4 tareas imposibles, y que la primera comenzaría de inmediato. Ok, aquí hago una pausa. ¿Por qué? Voy a recapitular muy resumidamente esta primera parte para organizarlo apenas en puntos y les voy a resumir muy brevemente lo que viene después. Solo que la segunda mitad del video, con todos sus detalles, lo vamos a escuchar en la próxima reunión. Miren, lo que entendemos hasta esta parte apenas de forma narrativa, lo que el cuento nos dice. Ella es la menor de 3 hermanas. Ella vive en un lugar muy feliz, muy bonito, en un reino. Y por ser tan bella, las personas dejan de adorar a Afrodita y le empiezan a cultuar, a adorar a ella. Con esto, la diosa se pone celosa y manda a su hijo Eros a castigarla para que ella se enamore de la peor y más horrible criatura que exista. Pero por un accidente, Eros se accidenta, se pincha a sí mismo y él se enamora de ella. Entonces, con esto las personas se alejan. Ella es llevada al palacio. Si ustedes tienen dudas, me preguntan después de lo que han escuchado. Ella es llevada al palacio y ahí Eros viene todas las noches, no le muestra su rostro, pero se une a ella, ¿no? Eh, de repente vienen sus hermanas porque ella siente falta, ¿no? Las extraña y sus hermanas son envidiosas. Ellas representan la duda y el apego, ¿no? Y le empiezan a decir, mira, si él no muestra el rostro, tal vez es una cosa horrible, es un monstruo. Ella, curiosa, va una noche, ¿no? Y prende una lámpara
coge una daga, que este cuento no menciona, una daga para defenderse en caso sea un monstruo, y lleva una lámpara de aceite para ver quién es ese amante que está con ella todas las noches y a quien ella no puede ver el rostro. Es que este Eros le había dicho, podemos estar juntos, yo soy el esposo que los dioses han destinado para estar contigo, pero la única condición es que no me puedes ver el rostro. Y ella había aceptado muy bien hasta que sus hermanas vinieron a sembrarle las dudas. Cuando ella esa noche decide ver quién es, por un accidente cae una gota de aceite en el hombro de Eros, aceite hirviendo, y él se despierta, decepcionado, triste, asustado, porque ella había violado la confianza que tenía. Y le dice, no podemos continuar juntos, y se va, ¿no? Y es ahí donde ella, desesperada, triste, muy mal, bueno, trabaja en el templo de una otra diosa y ella se compadece y le dice que la única forma de recuperar a ese amor que ella tenía era presentarse a la diosa Afrodita, que es el punto donde paramos. Y es donde Afrodita le dice, mira, si quieres cualquier cosa y quieres reencontrarlo, tendrás cuatro pruebas. Esas cuatro pruebas, que las mencionaré aquí de una forma muy rápida, son la primera que le pone es esta imagen. Le da una montaña de semillas mezcladas de lentejas, granos, de todas. Y le dice, quiero que hasta que llegue la noche, y en otras versiones hasta el amanecer, me separes todos esos granitos por tipo. Aquí solo las lentejas, solo los alpistes, solo los, ¿no? Lo que parecía una tarea imposible. Pero un grupo de hormigas enviadas por Eros le ayudan y rápidamente ella consigue superar esta prueba. Ahí llega Afrodita muy molesta porque la mortal había superado la prueba y le da una segunda prueba en la que le dice que recoja, hay unos campos donde hay unas ovejas con lanas doradas y muy salvajes, son muy ovejas solares, le llaman, que podrían matar a cualquier persona que se aproximase. Ella, muy asustada, cree que no va a pasar la prueba y se queda ahí parada. Hasta que una cañita muy flexible que está por ahí le habla y le dice, mira, si tú te esperas al final de la tarde, estas ovejas se van a descansar abajo de los árboles y tú puedes coger la lana que se ha quedado prendida entre las ramas. Así ella coge esas lanas, se presenta a Afrodita y supera la segunda prueba. ¿Quién le Y dice eso, Ernesto? es una cañita, A una cañita. es Ya. una caña muy flexible. Y es que en algunas versiones dicen que es una voz que le habla, pero hay unas versiones más específicas y detalladas que dicen que es una cañita flexible y eso tiene un significado, ¿ok? Por eso lo estoy mencionando. Pasa una tercera prueba y Afrodita le dice que recoja en un frasquito aguas del río Estigia. Y el problema es que este río tiene buitres y monstruos y dragones que no permiten que los humanos y los mortales se acerquen. Y ella nuevamente cree que no va a conseguir pasar por esta prueba. Pero de repente aparece un águila gigante enviada por Zeus y él recoge, le pide el frasco y claro, el águila se aproxima al agua y se le entrega. Y así ella pasa esta tercera prueba. Es entonces que Afrodita, pues muy molesta, le dice, bueno, ahora tienes la cuarta prueba que es la última y no la vas a pasar porque es imposible. Yo quiero que me traigas en un cofre un poco, una gota de la belleza de la diosa Perséfone que vive en los infiernos, de la reina Perséfone, porque yo necesito restablecerme después de tanto estrés que tú me has causado, ¿no? Y como sabemos, Afrodita estaba molesta, fastidiada, porque las personas habían dejado de honrarle y de llevarle dádivas y cultos por adorar a esta menina, a esta chica, que es una mortal por su enorme belleza y pureza. Entonces ella dice, bueno, pues no sé qué hacer. ¿Cómo entro al reino de los muertos, al Hades, a pedirle a Perséfone una gota de su belleza? mm, Pensó que la única forma de entrar era a través de la muerte, matándose, y así podría entrar. Entonces sube a lo alto de una torre y antes de lanzarse, la torre en sí no es una voz de un elemental, un dios, no, es la torre, cobra vida y le habla y le dice, no te lances porque si te lanzas
tu misión no será completa. Y ahí le da unos tips de cómo llegar al inframundo y qué hacer. Son unos 4 tips que no son necesarios en este momento, lo trataremos después, ¿no? Entonces ella encuentra el camino por donde entrar, llega y consigue pedirle a la diosa esta gota de belleza. Ella se lo da, ¿no? Y con esto ella retorna, sale del mundo de los muertos y está camino a donde está, a donde está Afrodita, a llevarle el cofre. Solo que ella piensa, caramba, ¿será que después de todo este tiempo Eros no me va a querer, me va a ver, ya no le voy a interesar? Voy a abrir un poquito el cofre para ver si cojo un poquito de la belleza de la diosa, a ver si eso me mejora un poco y lo conquisto de nuevo. Pero cuando abre, no sale una gota de belleza, ¿no? Sale la potencia del sueño eterno, una cosa muy poderosa para un mortal y ella cae desmayada como si estuviera muerta, en un sueño terrible, un sueño mágico del que no despertaba. Ahí aparece Eros, la rescata, la despierta y por su enorme amor, así como en los cuentos de hadas, el hechizo se rompe y ella despierta. Después él aboga por ella, reconoce que también no debía haberse ido y la lleva ante Zeus y le dice que por favor, hagan algo para que ellos puedan estar juntos. Y Zeus y todos los dioses reconocen que alguien que pudo enfrentar todo, inclusive el Hades, por amor, merece ser eterno. Y ahí le dan a ella a beber la ambrosía, que es la bebida de los dioses, y ella se torna inmortal. Ella deja de ser humana para volverse diosa, un ser divino, y como tal se queda para siempre con Eros, viviendo por las eras y las eras como un matrimonio perfecto, ¿no? Y de ellas dos nace una hija que se llama Placer, ¿no? Eh, Esa segunda parte la narré más rápido porque es llena de detalles muy ricos, pero, pero será interesante tratarlo más adelante, solo para tener la idea, ¿no? De todo este peregrinaje, todo este viaje que hace Psique, ¿no? Cómo ella pierde a su amado y cómo después se enfrenta desafíos para volver a unirse a él, ¿ok? ¿Hay alguna duda hasta este punto de esta narración? ¿Algún detalle, alguna cosa? No. Chévere. Quiero ahora compartir, antes de entrar a la parte un poco más profunda, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, una lectura más exotérica de este mito? ¿No? No tanto las posturas holísticas o esotéricas, sino que como es un mito que llega a nosotros a través de la cultura y la literatura, la psicología, por ejemplo, toma este mito de una forma muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la visión exotérica, también Psique y Eros representan un proceso de desarrollo e individuación. O sea, narra la trayectoria humana para salir del estado de inocencia y tornarse personas dueñas de sus propias vidas, donde se emancipan y se liberan de ciertas trabas para pasar de la inocencia a la madurez. ¿Ok? Entonces, aquí les explico desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué es lo que la psicología nos dice? ¿No? Por ejemplo, en un primer momento se habla del salto a la autonomía. Cuando, cuando, cuando sí que, por ejemplo, que vive, ella vive en un lugar donde todo le es dado. Ella es una princesa, hija de un rey, en un palacio muy bonito, en un lugar donde todo le da muy bien. O sea, como todo le es dado y es feliz, es inocente también, ¿no? No hay desafíos. Entonces, el pasar de ese estado de confort, ¿no? A un estado mayor de divinidad
no ha sido una cosa fácil, ha sido todo un proceso difícil. Entonces, ¿qué es lo que nos habla la psicología? Que para tornarnos de niños a adultos, nosotros pasamos por una serie de pruebas, ¿no? Esa inocencia infantil es el desconocimiento de la vida como tal. Pero cuando aprendemos con la vida y pasamos a tener una conciencia mayor, nosotros nos tornamos conocedores de la realidad, pero podemos enfrentarla. Ahora, también nos dice la psicología, usa el símbolo de la lámpara, el que ella usa cuando no consigue ver el rostro de su esposo, y usa esa lámpara para verlo, a pesar que tiene un suceso infeliz, ¿no? Le cae aceite al hombro de Eros y él se despierta y se va. Pero ellos, la psicología nos dice que, según el mito, este acto es el acto de la valentía, ¿no? Es cuando la persona decide conocer, es la necesidad humana de conocer la verdad, de saber qué hay más allá, a pesar que esto pueda costarnos, como así que le costó el amor de su esposo. Él se tuvo que ir, ¿no? Ella no podía más vivir en esa inocencia que desconocía las cosas. Entonces, no es un impulso negativo. Para crecer, para transformarnos, tiene que nacer en el ser humano esa necesidad, ese coraje de querer saber las cosas como son. Otro punto que ellos analizan, ¿no? Crecer duele. Dice, la crisis es el motor necesario para dejar de ser niños y convertirnos en individuos. Es ese momento del cómo psique, de lo que era una princesa muy pura, ¿no? Llena de privilegios, pasa por situaciones muy duras, pero que la tornan mañana más tarde en una diosa. Es lo que, llevado a nosotros desde la psicología, son los cambios que nos sacan de ese estado infantil de conciencia para una conciencia mayor. Lo vemos en la vida biológica, claro, los niños hasta los 10, 8, 9, 10 pasan por la adolescencia, que es un proceso turbulento, y se tornan adultos. Pero también lo podemos ver desde un punto de vista tal vez más social o más profundo, tal vez más filosófico. Las personas que salen de un estado de niño, ¿no? Más de una conciencia más infantil y empiezan a abrir los ojos para verdades superiores, ¿ok? Ese es tal vez un primer punto de la psicología, cuando nos habla de este proceso de transformación. Pero viene la segunda parte del mito, que es cuando ella pierde a su esposo, pero decide ir y pasar las pruebas para reencontrarlo, ¿no? Por eso es que necesitaba contar el mito completo, ¿por qué? Para poder entender la visión psicológica. La psicología toma en cuenta las dos partes del mito, ¿no? Entonces dice que cuando ya la persona decide tener esa valentía, decide usar la lámpara para conocer la verdad y se empieza a enfrentar a dificultades, el alma se empieza a entrenar. Y la psicología toma cada una de esas pruebas, de las cuatro pruebas, como ciertas circunstancias que nos pasan en la vida, sobre todo cuando empezamos a buscar una evolución interior. Por ejemplo, la prueba de las semillas, donde las hormigas la ayudaron, sería aprender el discernimiento, que sería organizar el caos mental y priorizar lo esencial, ¿no? Dentro de ese montón de cosas, aprender a vivir, madurar, aprender a priorizar lo que realmente vale la pena para crecer es esencial. Y no solamente lo dice la psicología, sino también cuando uno va a aproximarse a posturas más filosóficas y más esotéricas, siempre se habla que el discernimiento es una de las primeras cosas que el discípulo tiene que aprender. ¿Qué más? Cuando el mito nos habla de las lanas doradas de estas ovejas muy salvajes, estas ovejas solares, ¿qué es lo que la psicología nos plantea? ¿Qué es lo que simbolizaría? Simbolizaría la inteligencia estratégica, actuar con asertividad en lugar de chocar de frente. O sea, a veces es mejor esperar los momentos estratégicos, tener una comunicación mejor para tener resultados mejores. No estamos diciendo manipular a las personas, sino que estamos diciendo
saber comunicarnos mejor, no reaccionar cuando las otras personas son violentas y reaccionar igual. Lo acabamos de ver en la reunión pasada de filosofía de la disciplina, que también nos hablaban algo similar. No ser aquel hombre máquina, como decía Gurdjieff, que te gritan, tú gritas, que te sonríen, tú sonríes. No, saber cómo reaccionar. Por eso es que en el mito, quien le habla y le da el consejo y le dice, no te vayas, no te enfrentes a las ovejas ahorita. Espérate a que las ovejas, cuando llega la tarde, ellas se van a descansar abajo de un árbol. Y ahí tú vas a ir y vas a recoger las lanas que se quedan enredadas en las plantas. Es una cañita flexible. ¿Por qué? Porque ella, en su flexibilidad, sabe que es mejor esperar. La cañita, esta caña flexible que el viento mueve, ha aprendido que es mejor ser flexible para conseguir las cosas con paciencia. Y eso es lo que representa aquí, la flexibilidad, ¿no? La asertividad, la empatía, el saber en qué momento actuar. Tercer entrenamiento del alma. La psicología nos habla de la objetividad. Cuando viene el águila y recoge de las aguas, le ayuda a ella, recoge en este pote, ¿no? En esta tina, en esta vasija, el agua del río y se la entrega, desviando a los monstruos, dragones y demás que habían, que para ella era imposible. Dice, es aprender a mirar nuestras emociones profundas sin ahogarnos en ellas, porque el agua ha representado desde siempre al campo emocional. Lo representa en la astrología, lo representa en el Feng Shui o Feng Shui, como le llaman algunos, etcétera, etcétera. El agua siempre está vinculado a la representación y a la simbolización de las emociones. Para ella, el riesgo de acercarse al río y caer y ahogarse y morir con todos estos monstruos era terrible. Pero el águila que representa la mente clara, la mente que piensa de forma elevada, no se ahoga en el río. Entra y extrae lo mejor de ella sin ahogarse. Entonces eso es también lo que la psicología nos explica y nos pide aprender de este mito, la objetividad, ver nuestras emociones sin ahogarnos en ellas. Y por último, la prueba que le da a Afrodita y le dice, ve al Hades y recoge una gota de la belleza de la reina Perséfone, de la diosa Perséfone, es lo que la psicología entiende como integrar nuestra sombra para dejar de ser víctimas y ser dueños del destino, aceptar ese lado oscuro. ¿Por qué? Psique tiene que bajar a los infiernos, recoger algo valioso y retornar. Nosotros tenemos que aprender a aceptar nuestro lado oscuro para domarlo y entender que en vez de estar peleando con él, tenemos que sublimarlo, aceptar que tenemos defectos, que tenemos sombras, pero son parte de nosotros y que tiene que ser educado. ¿Para qué? Para que no nos quejemos y digamos, ay, hice esto porque, pues, ay, soy muy perezoso, ay, me sucedió eso porque, pucha, tengo terribles defectos. Siempre colocándonos en el plan de víctima, siempre colocándonos en la situación en que nuestros lados sombríos son más fuertes que nosotros. Tenemos que tener la capacidad de bajar a nuestros infiernos y volver de ellos sin ningún problema, extrayendo algo mejor como lo hizo Psique. Entonces, la psicología toma este mito y nos trae importantes lecciones. Ellos no van al lado esotérico, pero están casi, casi rozando, casi, casi aproximándose a extraer un conocimiento muy valioso, aún exotérico, pero muy valioso, porque lo que estamos viendo aquí es cómo se extrae sapiencia para la aplicación diaria. Entonces es el proceso de maduración espiritual por el que todos nosotros tenemos que pasar. Dejar la zona de confort, pasar por pruebas, a veces perder algunas cosas, pero entender que estos desafíos del alma son para crecer y para evolucionar. Y toma las cuatro pruebas como cuatro grandes cualidades que tenemos que desarrollar para que esto nos lleve a un estado de persona mucho mejor y mayor y más maduro interiormente de lo que éramos antes.
literalmente, o perdón, figurativamente salir de un estado de conciencia infantil para un estado de conciencia mayor, ¿no? Y eso es lo que la psicología en su visión exotérica extrae del mito. Me pareció interesante traerlo. ¿Por qué? Porque hay que entender cómo la ciencia ha tratado este mito y también le ha extraído en ese nivel de lectura importantes lecciones muy volitivas, muy prácticas, con una enseñanza increíble de cómo todos nosotros tenemos que hacer ese viaje, aceptar los desafíos y salir victoriosos de ellos para algo mejor. ¿Ok? A este punto, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer? ¿No? Chévere, no hay ningún problema. Ese ha sido el punto de la visión exotérica. Voy a pasar a iniciar. ¿Tú ibas a decir algo, Fernando? ¿No? Ah, ya, perdón. Voy a pasar a iniciar ya la parte de la visión esotérica. Como les dije, esto ya es un poco más simbólico, pero no pierde aquel sentido que lo hemos visto ahora con la visión exotérica de la psicología. Es también un viaje de transformación del alma para algo más. Solo que esto carga significados, como todo mito, significados un poco más profundos. Y vamos a usar algunos conceptos que para nosotros legionarios ya no son tan distantes, tan lejanos, ¿no? Voy a avanzar un poco, ¿ya? Y vamos a dejar un otro poco para el dominio, porque esto de aquí sí necesita un poquito de atención. Y aquí sí les pido que anoten si desean o en cualquier caso lo piensan y después hacen sus preguntas, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Al inicio, ¿no? Cuando nace Psique, cómo es el despertar de la mónada. Psique, nosotros vemos, esta muchacha no nace de la nada, ella nace en un reino humano, pero su belleza es divina. ¿Y qué es lo que representa en sí? Esto representa el momento en que el alma humana se manifiesta en el mundo físico, en el mundo de las formas. Ahora, el mito decía, ¿no? Su belleza era tanta, es tan grande que vacía, que deja vacío los templos de Afrodita. Esto simboliza bien al inicio del mito que cuando un alma empieza a despertar, empieza a dejar allá atrás las cosas mundanas, la religión externa, exotérica, la religión de la forma, ya no le es suficiente. Entonces el alma empieza a buscar una conexión directa con lo que es real, ¿no? Y con esto, de alguna forma, despierta la ira de la naturaleza mecánica, ¿no? O sea, cuando empieza el alma a querer buscar algo más, algo le jala, algo no le deja, como en el antiguo mito el mito de la caverna de Platón, cuando, no sé si se recuerdan, cuando el hombre quiere salir de la caverna y va subiendo, subiendo, las cadenas que lo amarran se tornan más pesadas. Siempre hay eso que nos jala cuando nosotros queremos elevarnos. Es normal, es la inercia. Nuestro cuaternario inferior, nuestros cuerpos físicos son físicos, ellos pesan. Y cuando queremos elevarnos, ellos van a jalarnos. Es el desafío del alma. ¿Ok? Entonces aquí vemos el despertar de la mónada. Cuando el alma busca una conexión directa, la religión externa como templos vacíos, ¿no? Las formas ya no son suficientes, ya no nos dan respuestas. Vamos a una iglesia, no nos satisface. Vamos a los budistas, no nos satisface. Y vamos saltando. Todos en algún momento debemos haber sido esa persona o conocemos a alguien que se ha ido a una religión, a otra religión, se va aquí, se va allá y no le llena, ya no le satisface, no le da las respuestas porque el corazón, algo ahí adentro le dice, le intuye que hay algo más, que esas formas ya no le están diciendo todo lo que necesita saber. Entonces, en un primer momento, eso es lo que representa Psique. Si se acuerdan del mito, eh, ella es llevada a un acantilado, ¿no? ¿Por qué?
aquí que vienen los detalles del mito. Afrodita se pone celosa porque todos la empezaban a adorar a ella, que era una simple mortal. Y Afrodita le manda a su hijo que con el poder de sus flechas le dice, haz que ella se enamore o que se enamore de ella el hombre más horrendo que exista en la tierra. ¿Para qué? Para castigarla. Pero él cuando la ve, ve tanta belleza y ve tanta pureza que él se queda medio tonto, se distrae y él mismo se pincha el dedo. Y ahí el hechizo se va contra él y él se enamora de ella. Y cuando él se enamora, o sea, los 12 se enamoran, es decir, ella todavía no lo sabía, pero cuando él se enamora de ella, queda como una marca en ella, que ya nadie la continuaban adorando, pero ya no tenía pretendientes. Y ya no iban los príncipes a buscarla, ya no iban los mercaderes ricos a buscarla, nadie quería más pedir la mano de ella. Sus dos hermanas se habían casado, pero su padre, el rey, se preocupa, mi hija, la menor, no se va a casar y ustedes saben cómo era importante en épocas antiguas que pues las mujeres se tengan un buen matrimonio, se casen y tengan descendencia, ¿no? En general para todos era eso una regla. Entonces él preocupado, el padre, se va al oráculo para preguntar por qué a su hija ya nadie más la quiere. Nadie sabía que era por lo que había sucedido con el dios Eros, que se pinchó el dedo. Le dejó una marca invisible que espantaba a todo el mundo, a la chica. Y es ahí donde el oráculo le dice, ella está destinada a un ser alado, a un dios importante. Pero no le dice que es una cosa muy bonita, no. Le dice, tiene que ir al acantilado para ser sacrificada. Y es ahí donde van, ¿no? En un aire de luto y ella en vez de correr dice, yo acepto mi destino y bueno, qué sé yo. Y ella es llevada al acantilado mientras todos lloran. Lo que se pensaba era que tal vez o un monstruo iba a aparecer, la iba a comer, como Afrodita, ¿no? Como Andrómeda, con el Kraken, o que tal vez iba a venir un monstruo y se la iba a llevar. Pero ¿qué pasa? Cuando ella está en el acantilado, viene el viento de Céfiro. Céfiro es un viento que corre, no me acuerdo si es del noreste o noroeste, no sé, y se la lleva volando. ¿Qué es lo que representa este momento del acantilado desde el punto de vista esotérico? Cuando el papá de Psique, ¿no? El rey, la deja en la montaña por orden del oráculo para que se case con un monstruo, ¿no? El acantilado en sí es el símbolo del descenso a la materia. Este monstruo que el oráculo describe es, en realidad, es el miedo del ego frente a lo divino, ¿no? Para el mundo material, el camino espiritual parece una muerte o un sacrificio. Les explico. Cuando este espíritu empieza, como habíamos dicho, ya las cosas mundanas no le satisfacen, las religiones ya no le llenan, empieza a buscar algo más, ¿no? O sea, necesita encontrar algo más, pero de repente cuando empiezan a aparecer los caminos de la divinidad y le piden renuncia al mundo, la persona se asusta. Todos dudan en algún momento. Puede ser un maestro, puede ser una escuela, puede ser un camino de vida, pero llega un punto en el que te empieza a pedir algo más, ¿no? Al inicio uno es curioso, pero el camino te pide algo más y es ahí donde viene la duda. ¿Por qué? Porque uno está prácticamente parado frente al acantilado. Uno tiene que tener un tipo de muerte, un sacrificio, ¿no? En este caso, sí que tiene que renunciar a su familia, a su pasado, a su personalidad, para nacer en el palacio del Espíritu. Si ustedes se acuerdan, cuando, por ejemplo, Jesús aparece y le llama a sus discípulos, les dice, deja todo y sígueme, ¿no? Suele suceder así. Cuando la divinidad, cuando el camino te llama, tienes que estar preparado para dejarlo todo. Hemos visto este tipo de vidas, por ejemplo, con grandes filósofos, una Madre Teresa de Calcuta, un Gandhi, un Francisco de Asís, ¿no? Gente que hemos visto científicos, artistas, gente que por llevar su mensaje, por conectarse con una idea superior, en algún momento
llega el gran momento de la decisión. O me entrego a eso elevado que me llama, o me quedo ahí. Y ese momento de la renuncia, de estar parado frente al acantilado, es uno de los momentos en los que tú decides morir para las cosas de tu pasado. Dejas atrás para ir por algo mayor. Eso es lo que representa en el mito este momento. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Está quedando claro? ¿Me estoy acelerando mucho? ¿O está bien? ¿Sí? Lo estoy explicando así, pedacito por pedacito, porque el mito es largo, pero como ven, cada cosita representa algo bien importante. Es un camino que estamos siguiendo y estamos trazando. Bueno, dijimos, Está hoy perfecto. ¿qué? Está perfecto, todo se entiende tal cual. Ah, ya, perfecto. Ya. Cuando sí que de repente viene este viento, Fernando, ¿está todo bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, Ernesto. Sumamente rico en simbolismo. Realmente es una cantidad enorme de posibilidades de interpretación, de aplicación. Me imagino que eso lo vamos a ir desarrollando. Todo muy bien, Ernesto. Sí, sí, estoy preguntando a todo momento porque como es muy largo, no quiero que queden huecos, entonces vamos Sí, sí, hilando sí, sí, sí. puntito a Está puntito. bien. Es mejor. Chévere. Cuando de repente a esta muchacha, así que el viento de Céfiro la eleva y se la lleva a un palacio muy bonito, pero vacío, que ella desconoce. Hay seres elementales que le atienden las necesidades básicas de comida, alimento, ella no los ve, son fuerzas de la naturaleza. Y ella está sorprendida porque ella no esperaba. Según el oráculo iba a ser un monstruo, ¿no? Y para ella era un sacrificio. Pero ella aparece en este palacio. ¿Qué representaría para nosotros este palacio en el que ella aparece? ¿No? Céfiro el viento la lleva a un palacio donde es servida por voces sin cuerpo. Esto en sí representa el plano mental superior. Como nosotros bien sabemos, en este momento evolutivo, nuestra conciencia está entre nuestra mente inferior, que es lo que más domina, nuestro kamamanas, nuestra mente objetiva, racional de todos los días, la mente egoísta, y estamos empezando a arañar la mente superior, que es el manas que está ahí en la triada, ¿no? En la triada superior. Todos recordamos, creo, la Constitución Septenaria. Quien no recuerde, solo me avisa por aquí, damos un recuerdo, o lo podemos revisar también en otro momento, no hay ningún problema, ¿ya? Pero aquí, en el mito, sí que vive en un estado de felicidad inconsciente. Ella es feliz, no sabe quién le atiende, pero tiene todas las necesidades básicas. Es un lugar muy bonito, ¿no? ¿Y qué representaría esotéricamente? Es el buscador que disfruta de la paz espiritual, pero que aún no ha sido probado. No hay mérito en la virtud si no hay tentación. Ojito aquí. Ustedes ya se estarán imaginando trazando el perfil de la persona de la que estamos hablando, no de psique, sino utilizando la simbología del mito para llevarla a una persona. Todos nosotros en algún momento pasaremos por lo que sí que está pasando o pasaremos por lo que esta persona que empieza a desapegarse del mundo y empieza su camino de búsqueda espiritual más profunda está haciendo. Y lo hacemos por escalas. Mañana más tarde será algo mucho mayor, donde un maestro aparecerá. En estos momentos también somos buscadores y para este nivel espiritual ya estamos en un camino. Ya hemos pasado. Si cada uno va escuchando estos pasos, creo que ustedes se estarán identificando. Cuando en algún momento las cosas comunes ya no les satisficieran, ¿cómo se dice? Ya no les fueron de satisfacción, cuando ya la religión, los libros, las filosofías no les respondían, cuando algo empezaba a llamarles a ustedes, cuando hubo un momento, tal vez como en el acantilado, en que tuvieron que renunciar a algo, a dejar atrás su casa o su familia. Y si no era dejar atrás, era cuando la familia fastidiaba y les decía, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué estás haciendo esas cosas?
¿Para qué estás yendo atrás? Y nosotros en algún momento tuvimos que sacrificar horarios, fiestas, familias o grupos o cosas, dejar parte de nosotros atrás por ir a algo más. Entonces, mismo que el mito de Psique nos hable de un tipo de persona que ya está en el camino de aproximarse al discipulado o a algo más, también podemos, por la ley de correspondencia, bajarle un poco el nivel, vamos a decir, bajarle los grados y traerlo a una analogía de nosotros. Tal vez en esta encarnación todavía no encontraremos al maestro de sabiduría, pero hemos encontrado una escuela maravillosa como Legión Azul en nuestro propio camino, que es una escuela de misterios, ¿no? Ojo, no estoy restando importancia. Por el contrario, nuestra amada logia, con su enorme importancia para nosotros en este punto evolutivo, es lo que mañana más tarde, en otra encarnación, cuando tal vez seamos más desarrollados, se ha representado por un maestro, ¿no? En otros tipos de iniciaciones. Entonces, para este momento evolutivo está perfecto. Entonces, seguimos trazando el camino del que estábamos hablando, ¿no? Ella vive muy feliz en ese palacio, donde le atienden, donde está feliz, pero todavía no ha sido probada. Todavía no ha tenido que pasar por algún tipo de prueba o test que fortalezca su interior, ¿no? Veamos otro hit. El silencio y la tentación. Eros y la oscuridad. Una vez que ella está en el palacio, si se acuerdan del mito, aparece ya en la noche Eros, en la oscuridad, y le dice, yo soy el esposo que los dioses han destinado para estar contigo, y yo te amo, pero para estar contigo solo puedo estar con una condición, que no veas mi rostro. Es por eso que él siempre viene de noche. Y ella, por el respeto que él muestra, por el cariño, poco a poco se gana su confianza y se enamora perdidamente. Y todas las noches están juntos, duermen juntos, conversan, se unen como marido y mujer, pero ella nunca le ve el rostro y mismo así confía en él, ¿no? Sin ninguna duda, porque era la condición para estar juntos. Pero ¿qué representa esto de Eros y la oscuridad? ¿No? Dice, la relación entre el discípulo y el maestro interno. El espíritu se comunica por intuición, no por la vista física. O sea, es la relación, ¿no? Eh, el espíritu se comunica con el alma a través de la intuición. Se nos pide confiar en la vivencia interna sin necesidad de pruebas racionales o materiales. O sea, en la medida en la que vamos avanzando por este camino, hay cosas que uno empieza a no conseguir racionalizar y que necesita empezar a confiar, a observar, a sentir más que racionalizar, ¿no? Por ejemplo, pienso yo, un ejemplo trayéndolo a nuestra aplicación. Cuando en algún momento se nos dijo al inicio y se nos planteó, por ejemplo, la ley perdón, no la ley, sino la ley del karma o la teoría de la reencarnación. En Legión Azul siempre fue muy claro que nunca se dijo, crean esto de forma obligatoria, siempre se nos propuso y se nos dijo, busquen e investiguen ustedes. Esto es apenas la propuesta de una idea. Cabe a nosotros, y fue en su momento, cada uno investigar, entender, sentir, y algo en el interior nos decía, sí, tal vez este sea el camino más correcto. No tengo pruebas, no tengo cómo probarlo, pero después de sentirlo y entenderlo, de asimilarlo, algo me dice, o la intuición me dice que realmente este sea el concepto que me responde. Esto es lo que me dice que sí, ¿no? Y por ahí va, no solamente con conceptos teóricos como lo hemos aprendido, sino otro tipo de situaciones nos van pidiendo un poco más de fe, de entenderlo por la intuición, ¿no? No una fe ciega, sino por la intuición más que por la racionalización. Entonces, eso es lo que sucede
con la persona que va siguiendo el camino. Va encontrando situaciones en las que no consigue racionalizar y tiene que entender las cosas por intuición. Pero de repente, ella en ese palacio, en el mito, ella empieza a sentir como Eros viene de noche, ella siente durante el día que está sola y le hace falta a su familia. Y ahí ella quiere pues ver a sus hermanas un poco. Ya se había mencionado al inicio del mito que sus hermanas siempre eran ofuscadas por la sola presencia de Psique, ¿no? Y ellas eran un poco envidiosas y un poco duvidosas, no eran personas muy puras, ¿no? Eran bellas, pero no eran de corazón puro. Sin embargo, ella sentía falta, las extrañaba y se lo comenta a su amor, a su amante, a su esposo en la noche. Entonces, él no quiere al inicio porque dice, si es que ellas vienen pueden interferir, como que no, pero bueno, accede por amor. Al día siguiente viene el viento de Céfiro nuevamente y las trae, como si fuera un transporte. Y ahí ella en la mayor inocencia les cuenta, miren, mi esposo es así, no lo puedo ver, pero es muy bueno, papá, no sé qué. Y ellas dos le empiezan a envenenar y le dicen, mira, si es que él no quiere dejarse ver es porque es un monstruo, porque debe ser horrible, porque esto y el otro, y le empiezan a sembrar dudas. Y ella, que estaba tan inocentemente enamorada y confiada en que su esposo tenía un pacto con ella de no verle el rostro, pues empieza a dudar. Y ella duda y empieza a pensar. Cuando viene Eros esa noche, cuando viene Eros esa noche, ella ya no está igual. Y ya el bichito de la duda se ha plantado en ella. Y es ahí donde ella va con una lámpara, ¿no? Va con una lámpara para verlo y con una daga para que, si en caso es un monstruo, para defenderse, ¿no? Y ahí es donde, bueno, por un accidente cuando ella ve el rostro de su esposo, ve que no es un monstruo, ve que quien está durmiendo ahí es el ser más maravilloso que ella ha visto, es una divinidad. Y ella está tan absorta viéndolo que no se da cuenta que está toda boba ahí y se le cae una gota de aceite en el hombro de Eros. Y ese aceite está hirviendo, que de la lámpara. Y él se despierta asustado y decepcionado porque ella ha quebrado el pacto que tenían, que le dice que de esa forma ellos no pueden continuar juntos, porque ella ya lo ha visto. E infelizmente, y muy triste él, y ella muy triste también, él se va, sale por la ventana y se va volando al reino divino, ¿no? Entonces, ¿qué representa esto? En este caso, las hermanas representan dos cosas: ese razonamiento subjetivo y la envidia que intentan arrastrarnos de vuelta al análisis frío. En otras interpretaciones, una representa las dudas, esa duda media cínica, ¿no? Que cuando uno empieza a avanzar en el camino, empieza a tener algún tipo de situaciones más intuitivas, cuando empiezas a despertar algún tipo de telepatía, algún tipo de intuición. Yo empiezo a sentir en este lugar que las energías son pesadas. No, el corazón ahora más leve, tengo el corazón más leve, siento que puedo aproximarme de otras personas, pero viene una duda racional, una duda cínica que te dice, oye, pero ¿tienes certeza? ¿No será que todo es locura de tu cabeza? ¿No será que te estás imaginando cosas? ¿No? Y la duda te empieza a venir. Es como una de esas hermanas que te empieza a decir, oye, pero ¿será o no será? Y la otra hermana representa el apego o esa necesidad de que tengo que tener algo en cambio, la envidia de que necesito poseer, la cosa más material, el apego que te dice, ¿no? Es como si una voz te dijera, ya, pero si tú estás yendo en ese camino más espiritual, te estás desapegando, ¿qué vas a tener en troca? En cambio, ¿qué vas a recibir? ¿No? ¿Será tal vez renombre? ¿No? ¿Te van a reconocer? ¿Será tal vez lideranza por encima de los otros por tu nivel espiritual? ¿No?
Y vienen las dudas por los dos lados. ¿Qué voy a ganar con este camino que estoy avanzando? ¿Y será que vale la pena o no? ¿Qué pruebas tengo? ¿No? Son esas fuerzas internas. En los mitos ellas no tienen nombre. Ellas no suelen atribuírseles nombre. ¿Por qué? Porque pueden ser fuerzas internas de nosotros mismos que no poseen un nombre exacto, pero que están ahí, ¿no? Hablando en nuestras orejas ahí, fastidiándonos. Y en cuanto más vamos avanzando, en cuanto más próximos estamos de un contacto con lo divino, aunque no sepamos muy bien cómo es su rostro, pero empezamos a elevarnos espiritualmente, ya vienen ahí a fastidiarnos, a fastidiarnos. Eso es lo que representan en ese momento esas dos hermanas. El horario ya está casi ahí, pero si me dan unos minutitos más, vamos por lo menos conseguir encerrar esta primera parte del mito, ¿no? La caída por el intelecto. ¿Qué es lo que sucede? La lámpara y la daga. El intelecto analítico que intenta diseccionar el misterio y la duda que corta la conexión divina. O sea, disculpe, un poquito de agua. Ese momento en el que sí que enciende su lámpara y descubre que su esposo no es un monstruo, sino que es un dios, ¿no? Y le hace daño, esta luz, o sea, llevar luz, demasiada luz para querer entender lo que no podías entender, es el intelecto analítico. Es aquel que quiere diseccionar, o sea, diseccionar, separar por partes, ¿no? Como cuando en los colegios no abren un sapito, lo diseccionan y, su hígado, no sé qué, lo abren, quieren entender las partes. Y es esa parte racional que muchas veces no nos deja avanzar en un camino más espiritual, porque a todo le queremos encontrar razón por por el razonamiento. Y muchas veces el conocimiento esotérico nos dice, no, no todo lo vas a entender a través de la razón. Hay experiencias que solo las puedes asimilar a través de la intuición, a través de la devoción o de una conexión directa espiritual. Pero esa situación de querer apresurar, de querer entenderlo, no por un intelecto elevado, espiritual, sino por ese intelecto racional que quiere, a veces por una cuestión de ego, yo quiero saber, yo quiero, y que a veces no confía, es lo que a veces como que te quema etapas. Y eso es lo que representa la lámpara. La lámpara le mostró algo maravilloso, pero al mismo tiempo quebró la relación, ¿no? La daga que ella lleva en las manos, porque ella creía que si tal vez es un monstruo, me voy a defender, es la duda, ¿no? Que corta esa conexión con lo divino. Ella dudó. Ella pasó noches de noches felices con su esposo. Sabía, no sabía qué era su rostro, cuál era su rostro, pero ella era feliz. Ella sabía que era alguien que le daba seguridad, respeto, amor, confianza. Pero la hermana que representa la duda le habló, le habló, le habló, que ella empezó a dudar y hasta llevó un cuchillo, una daga, porque imagínate, o sea, pasó tantas noches en una compañía feliz, pero la duda fue tan fuerte que le hizo pensar que él sería un monstruo, algo negativo. Entonces la daga representa esta duda. O sea, ya no solamente es nuestro intelecto que quiere racionarlo todo, sino también la duda que nos corta la posibilidad de conectarnos con lo divino, ¿no? Un ejemplo de eso que me viene a la cabeza ahora es, creo, Santo Tomás, Santo Tomás el que dijo que no creería hasta que no iba a bajar el dedo, algo así, Sí, 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 es correcto. ¿no? Que para creer cuando Jesús resucita, le dice, mira mis llagas, ¿no? Mete tus dedos aquí en mis heridas y cree que soy yo, soy de carne, ¿no? Porque él, a pesar de haberlo visto, no creía, necesitaba pruebas, ¿no? El Ese es ver para creer, claro. ver para creer. Y cuando lo veo, no lo creo. Es tanta la duda que cuando te lo ponen enfrente tampoco lo crees, ¿no? Esa duda muchas veces traba nuestra capacidad de ver.
Y llevándolo al Evangelio, que es el ejemplo que a veces tenemos más próximo, muchos vieron, y Jesús hace muchas referencias a esto, es muy interesante cuando uno analiza los Evangelios desde el punto de vista esotérico, porque para todo lo que hablamos hay un ejemplo en el Evangelio, ¿no? Y él varias veces dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ustedes han visto la luz, pero no la reciben, ¿no? Y cosas así, como las personas lo veían a él, veían a sus milagros, veían sus prédicas, veían todo y mismo así dudaban, ¿no? Y eso era muy amonestado por parte de él. ¿Por qué? Porque inclusive él habla con Nicodemo, si es que no estoy equivocado, y le dice que para entrar al reino de los cielos, o sea, para experiencias mayores a nivel espiritual, necesita ser como un niño, o sea, tener esa inocencia, volver, y en el lenguaje esotérico el niño es un tipo de, es un estado de conciencia básico, inocente. Entonces, necesita un poco de esa confianza, esa fe en este tipo de experiencias, ¿no? Ahora, ¿qué es la gota de aceite que le cae a Eros? Es el residuo del pensamiento humano, es nuestra densidad humana que mismo frente a todas esas experiencias termina malogrando, si queremos decir así, la experiencia de conexión con lo divino, ¿no? Esto hiere al espíritu, nuestra densidad, nuestros malos hábitos, nuestras dudas, esa suciedad todavía de la que no nos desprendemos a veces, eso es esa gota de aceite que por último termina hiriendo como Eros, que era la divinidad, es herida y se espanta. De la misma forma, muchas veces ese lado humano que denso, que no superamos, es lo que nos aleja de experiencias mayores. Debemos haber todos en algún momento pasado momentos en que estábamos muy bien, sentíamos que estábamos muy espirituales, sentíamos que ya un poquito más nos aproximábamos y de repente los viejos defectos vuelven a aparecer. Y no está mal, o sea, es cíclico, es parte de nuestras muchas encarnaciones, pero está ahí, ¿no? Como la gota de aceite. Y la huida de Eros, perdón, el espíritu no puede ser atrapado por la mente razonadora. Y ahí comienza el calvario de la redención, las pruebas que tuvo que pasar Psique. O sea, cuando ya estamos avanzando un poquito en el camino, pero nuestras dudas, nuestro ego, ¿qué vamos a ganar en cambio? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Encima nuestros defectos humanos, que es la gota de aceite, aparecen, esa conexión que ya estábamos alcanzando con algo mayor, con la divinidad, se va, ¿no? La espantamos. Y eso puede haber pasado muchas veces en una sola encarnación y posiblemente irá pasando a lo largo de las encarnaciones cada vez en grados menos drásticos, hasta que poco a poco vayamos limándonos y ya no espantemos a estos campos superiores de una forma tan brusca, ¿no? Hasta ahí, hasta ese momento en que sí que con su curiosidad, su duda y todo eso que sus hermanas le metieron por los oídos, espanta a Eros, es el momento al que vamos a llegar hoy, porque ya me he pasado unos 8 minutitos, pero era necesario entender este primer arco, ¿no? Del mito. Aquí hay algunas preguntas, pero el mito, como es largo, no me ha permitido tener un momento de interacción. Si ustedes no se incomodan, unos 5 o 10 minutos más, si tienen alguna pregunta, algún comentario, o si ya también necesitan descansar porque es un poco tarde, ustedes me dicen. ¿Hay alguna participación, algún comentario, alguna pregunta que quisieran realizar o algún aporte? Yo, Ernesto, he tomado nota de una multiplicidad enorme. Como te dije hace un ratito, yo siento que este mito, sí, tal vez como otros mitos, lo estás analizando con tal profundidad y con tal detallismo, digamos, que, claro, tiene connotaciones o visiones exotéricas, muchísimas esotéricas, que las estás de alguna manera, analizando. Incluso hay hasta tres visiones que se pueden hacer, ¿no? Una visión casi superficial, común, normal, completamente exotérica. Hay una
connotación, un punto medio que es psicológico y que también lo has de alguna manera señalado en algunos de los elementos, y hay otra que es la profundamente esotérica. Por las tres digamos, has sondeado un poco y claro, esto ha generado un volumen alto de elementos, eh, digamos, en número y en volumen. Entonces, yo preferiría, por lo menos yo acá he anotado, de lo que me ha llamado la atención, unos 12 por lo menos. Entonces, yo preferiría un poquito analizarlos, ver cuáles me llaman más la atención para poder hacer un comentario quizá un poquito más reflexivo y más de interés común, sobre todo. ¿No? Porque hay cosas que evidentemente llaman más la atención a unos que a otros. Entonces, en todo este abanico amplio que has mostrado, bastante grande y voluminoso, como te digo, yo particularmente prefiero hacer una pequeña selección, un pequeño cernido, y ver luego, quizás cuando haya oportunidad de comentarlo un poco más en extenso, porque me percato ahora el por qué has dicho que podría extenderse hasta una tercera reunión. Y sí, pues porque es un montón, en realidad, es un montón. Yo preferiría eso. No hay problema, Fernando. Inclusive voy pensando aquí, ya Johnny me dará el ok después. Si estas informaciones que he intentado masticarlas lo máximo posible, aterrizarlas, podemos tal vez trabajarlas este domingo, trabajar este primer arco del mito, porque hay bastante carnecita para sacar y comentar y reflexionar, y el otro arco lo podemos trabajar el otro miércoles. Lo trabajamos con ese detalle y ahí el siguiente domingo finalizamos el mito. Miren, nos tomaría 2 semanas de trabajo, pero creo que vale la pena, porque solo el primer arco es la caída de Perséfone, de Psique, ¿no? Y está lleno de toda una etapa de simbolismos que muy bien lo podemos trabajar el domingo. Léanlo, les voy a pasar el material mañana, posiblemente ya más masticado. Lo trabajamos, pueden ver algunos videos en la internet también. El domingo lo trabajamos y el otro miércoles ya tomamos el segundo arco, que son las pruebas y su reunión con Eros al final, que es muy bonito también, ¿no? ¿Sí? ¿Algún Sí, estoy de comentario? acuerdo, estoy de ¿Sí? acuerdo. Creo que A sería mí lo también me mejor. parece que es muy denso, es Necesitamos, muy... sí, un poquito más de interacción, creo, y también, o sea, por momentos la interacción y quizás no expandirse tanto en en el volumen de elementos, ¿no? Porque por momentos ya un poco resulta como aplastante. Los hay y los tiene, pero creo que hay que quedarnos con unos cuantos elementos nada más y poder generar una discusión, digamos, como un panel donde podamos opinar y podamos decir y hasta qué punto también se puede ver reflejado en la vida o en algún aspecto de la vida personal de cada uno, para darle una connotación más pragmática, digo yo, ¿no? Es una sugerencia. Sí, sí. El domingo entonces sería. La intención era hoy tener un espacio para poder, por lo menos, conversar un poquito, pero por cuestión horaria, el domingo ya lo hacemos más interactivo. Ahí ya no habría mucha exposición, en realidad solo una pequeña recapitulación y sería mucho más interactivo en realidad, ¿no? Para intercambiar ideas y reflexiones de este primer arco, ¿no? Sí, hay muchos puntos que has tratado, muchos puntos que a mí me han llamado la atención. eh, por eso digo que es un poco denso, pero está súper interesante. Está Es muy, muy, interesante. muy interesante. Sí. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Creo que Ivonne iba a hablar algo. No sé. Sí, yo vi varios videos porque yo nunca veo los videos, es decir, allá de la televisión, lo que hablan, ¿no? Pero como me gustó que decía Eros y Psiquis, pero la connotación que tú le has dado no estaba. Hay otro tipo de simbolismo que también he visto en internet.
pero este me ha gustado más y además me ha gustado que sea bien desmenuzado, porque yo sí quiero saber cada cosita qué representan los granos, qué representa la vela, todo, todo quiero saber. Y lo voy a aplicar a mi vida. Bueno, si se puede, ¿no? Pero sí, Claro me ha que sí. encantado. De verdad que este mito me encanta. Sí, a veces demorar un poco más, una cosa que Johnny siempre me recuerda, no necesitamos correr, nadie nos está apresurando. Si se puede tratar como un libro, pasito a pasito, hoja a hoja, ¿no? Pero ver cada detalle, eso, si fuéramos tal vez novatos en este tipo de temas, bueno, sería una cosa que no entenderíamos, pero como ya estamos bastante Mm, familiarizados, necesitamos, mismo que nos demore varias reuniones, entender cada puntito, que eso nos va a traer otra lectura fascinante, así es increíble este mito. Pero qué bueno que les haya gustado, ¿no? a mí Y me encanta. ahora, bueno, si ya no hay más nada, Johnny, no sé si hay algo, Katz, para ya poder cerrar. Mm, realmente ya se ha mencionado lo que se tiene que mencionar, los alcances, los consejos están súper alineados con lo que se quiere lograr. Así que ya tienes todos los elementos. Lo que Perfecto. yo pueda comentar va a ser solamente una redundancia de lo ya dicho. Ya, muchas gracias entonces. Y ya el video Ya, se los paso mañana y ya el domingo entonces a las 6 de la tarde trabajamos esta parte. Y el otro miércoles el segundo arco del mito. ujú. ¿Ya? Gracias. 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 Buenas noches. Listo. Bye bye. Gracias. Nos vemos. Chao, Bye buenas bye. noches.